La catástrofe del Barcelona en el Metropolitano deja muchas heridas abiertas y nos ha dejado también unas últimas 10 horas más o menos realmente potentes porque Deco señala a los jugadores, Frenkie de Jong se vuelve loco y habla de la inteligencia artificial, Hansi Flick mira al árbitro meses después de decirnos a todos que hay que dejar en paz a los árbitros y que merecen un respeto. El propio Fútbol Club Barcelona cuentan en Mundo Deportivo que medita elevar una queja a la Real Federación Española de Fútbol por lo sucedido ayer. Tony Freisa desbarra en Twitter, se vuelven locos. Se vuelven locos a las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Viernes 13 de febrero del año 2026. Os podéis imaginar las ganas que tenía yo de grabar este análisis de portadas. He dormido poquito hoy porque ayer, después del directo, al final, oye, se te da la 1:00 de la madrugada. Aquí estamos otra vez, pero es de esas veces que te levantas con el sueño correspondiente, claro está, pero picantote. Yo me he levantado picantote, he dicho, uff, qué análisis de portadas tengo por delante, porque de verdad, cada vez que pierde el Barça, aquí la que monta esta gente es impresionante. Entre las excusas, entre los lloros por el tema arbitral y los dardos que se lanzan unos a otros, es divertidísimo. Es una pena que no pierdan más partidos, la verdad, es una pena que no tenga una mala racha prolongada, al menos de momento, porque es lo que os digo. O sea, si recordáis, a principio de temporada o en el primer tercio de la temporada, tuvieron ahí un pequeño bache y ahí se lió la de Dios. Que si Flick señalaba a los jugadores porque no tenían actitud, que si Lamine Yamal respondía, que si dardos envenenados en redes sociales, que si demasiado ruido en torno al Fútbol Club Barcelona, porque es que esta gente, como no está acostumbrada a decirse las cosas a la carita, como su propia prensa, la prensa de Barcelona y los canales que rodean, los canales de YouTube, de Twitch que rodean al Fútbol Club Barcelona, no hacen más que comentarles que son los mejores, los más guapos del colegio, que son extraordinarios, que hasta el Kaiser García o Cucucu Barsiso Maldini, que hacen un fútbol excelso y que nadie les puede toser, pues claro, ellos viven en una nube, ellos viven en un universo paralelo, ellos se piensan que de verdad son los mejores, ellos piensan que el año pasado no les eliminó el Inter con 7 goles de la Champions, ellos de hecho piensan que fueron los mejores de aquella Champions, ellos piensan que son los mejores de Europa, ellos piensan que el Balón de Oro era Lamine Yamal y luego pensaron que se fue muy injusto con Rafinha porque no hubo campaña por Rafinha para ganar el Balón de Oro en el fútbol europeo, mientras ellos hacían campaña por Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro cuando Lamine Yamal no merecía el Balón de Oro. Ellos son así, ellos son entrañables, autocrítica cero. Luego vienes aquí, dices de vez en cuando, el Barça sufre demasiado, el Barça concede muchas ocasiones, ante el Mallorca, el Elche, el Rayo Vallecano, el Sevilla, tal, bueno, bien, te puede valer porque el fútbol español es lo que es. Y como el Madrid tampoco es que esté muy bien, precisamente, pues puedes ir esquivando algunas balas, pero que está el Barça para pocas alegrías. Que es que está el Barça que en cuanto tenga un partido un poco torcido y el rival tenga calidad arriba, le van a reventar. Bueno, te tratan como un zumbao, evidentemente, porque aquí cuando dices las cosas, al principio eres un zumbao, luego el tiempo te va dando la razón. Ayer no jugó contra el Bayern, ayer no jugó contra el PSG, ayer no jugó contra el Liverpool o el Manchester City, pero jugó contra un equipo que, bueno, ahí sí que el Atlético de Madrid algo de talento tiene arriba. El fichaje de Ademola Lookman le da mucho en zona ofensiva. Julián Álvarez, que lleva una mala racha muy larga, le dio por despertar ayer y siempre hemos dicho que es un grandísimo jugador. Antoine Griezmann, para los años que le queden en la élite, todavía tiene pinceladas. Es decir, aquí el balón no le caía a Aleix Febas, con todos mis respetos para Aleix Febas, o no le caía a Jorge de Frutos o tal. Jugadores aseaditos, pero jugadorcitos, evidentemente, del nivel de lo que es la primera división. Aquí el balón le caía a jugadores que son potencial
titulares en algún equipo Champions que no sea el top, 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 top. Ademola Lookman podría ser titular en un equipo Champions. Julián Álvarez, por supuesto que podría ser titular en casi todos los equipos de Champions. Entonces, claro, haces el mismo partido que ante un Mallorca, que ante un Elche, que ante un tal, pensando que lo vas a solventar igual, sorpresa, no lo solventas. Sorpresa, te llevas un carro. Sorpresa, pudieron ser 7. Y esta vez, Joan García no te salvó el culo, como otras veces. De hecho, Joan García cometió un error grosero que costó un gol y luego estuvo algo fallón en alguno de los goles que acabó encajando el Fútbol Club Barcelona. Claro, ¿qué pasa con esto? Cuando tú estás acostumbrado a que te digan que todo es maravilloso, que tú eres el más guapo, que esto es fantástico, que no haces nada mal, que todo está muy bien, que arrasas, tal, pues cuando vienen mal dadas no estás preparado. Y dices paridas como la de Frenkie de Jong ayer. Si esta imagen no es inteligencia artificial, entonces es un escándalo. El jugador holandés no se cree que le anularan el gol al Barça por fuera de juego a Cubarsí sin una imagen clara. El partido que jugaron Atlético de Madrid y Barcelona pasará a la historia por el gran encuentro que hicieron los de Simeone, que no le dieron ni una opción al equipo de Flick, que se terminó llevando un duro correctivo y se marcha a Barcelona con un 4-0 en contra. A pesar del abultado del resultado, el encuentro no estuvo exento de polémica. Nada más comenzar la segunda parte, en el minuto 52, el VAR anuló un gol a Cubarsí. El VAR tardó más de 7 minutos en revisar la jugada y no quedaba claro que el defensa del Barça estuviera en fuera de juego. Después del encuentro, el CTA aseguró que en ese momento falló el sistema propio del CTA. De Jong, después del partido, estalló por esta acción. Luego vi una imagen, dice el holandés, donde se ve claramente que no está en fuera de juego. La imagen que mostraron en televisión no mostraba el momento exacto en el que Fermín pateó el balón. Hay una imagen de Fermín disparando mientras el defensa estaba a 1 metro de Lewandowski. Entonces, ¿te parece muy extraño? No puedo hacer algo al respecto porque creo que si la imagen que vi no es inteligencia artificial, es un escándalo porque, repite, es muy claro. Debo reconocer que para mí lo sigo sin ver como fuera de juego. Ayer salieron unas cuantas imágenes bueno, pues demostrando que se tiró la línea y era correcto. Bueno, era correcto, fuera de juego que te sacaban, era de medio milímetro, que ya sabéis mi teoría de que eso no fuera de juego en la vida. Me da igual que sea el Madrid, el Barça, tal. Para mí lo de ayer no veo fuera de juego. Ahora, alguien tiene que decir a Frenkie de Jong, por favor, que es que ibais 4-0. Aquí te lo están vendiendo como si esta jugada fuera con 0-0 en el marcador. Que además es que me hace mucha gracia porque los culés son los primeros que cuando roban a los equipos del fútbol español en partidos que acaban goleando, pero que el robo es con 0-0 en el marcador, luego te dicen, joder, os estáis quejando y ha acabado 3-0 el partido. Ya, pero con 0-0 en el marcador. Con 0-0 en el marcador el penalti no pitado, con 0-0 en el marcador la mano dentro del área que no te pitan, con 0-0 en el marcador la roja que te perdonan, con 0-0 en el marcador el piscinazo de la Miña Mal que sí que te pitan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos ayer montan el pollo con 4-0. Con 4-0. Que ya podemos contarla como queráis. Se podía meter en el partido, se podía meter en la eliminatoria, si acaso, con suerte. En el partido no. Repito, 4-0. Iba perdiendo en ese momento el Fútbol Club Barcelona. Ni 0-0, ni 1-0, ni 2-0. 4-0. Lo de Frenkie de Jong, no, la inteligencia artificial. Hombre, inteligencia artificial tiene algún jugador de tu propio equipo, Frenkie. O inteligencia artificial tiene J. Jordi. Eso es inteligencia artificial. Lo que tú estás buscando es otra cosa. Estás buscando excusas para no reconocer que tu equipo, cada vez que viene un Miura, y no es el Atlético de Madrid un Miura precisamente esta temporada, te pone en tu sitio y no estáis preparados para que os pongan en vuestro sitio y que a lo mejor otra temporada más en Europa, cuando llegue el momento, os expliquen por qué lleváis más de 10 años haciendo el ridículo. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. ¿Qué manera de vencer? El Atlético de Madrid pone pie y medio en la final de la Copa del Rey tras un recital ante el Barça que acabó con 10. Primera parte de ensueño de los de Simeone con goles del Kaiser García en propia puerta, Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez. Añaden que
el Atlético visitará al Rayo en Butarque y no en Vallecas el domingo a las 4:15 de la tarde. En el Real Madrid, 4 finales para Arbeloa, Real Sociedad, Osasuna y el doble duelo contra el Benfica, claves en la temporada blanca. En la Nations League, otra vez Inglaterra, los pros Croacia y República Checa, rivales para la selección española. Y en Fórmula 1, Alonso tampoco disfruta. Da 98 vueltas en el test de Bahrein, pero el AMR26 tiene una fiabilidad delicada y sigue lejos. Y ya por último, la Champions femenina, el Atlético de Madrid cae ante el United en la ida de los octavos de final 0-3. Y en el diario Marca, ¡qué baño! El Atlético aplasta al Barça con 4 goles en una primera parte histórica. Los de Simeone ponen un pie en la final con un vendaval a la contra ante un Barcelona sin respuesta. Julián rompe su sequía. El VAR anula un gol a Cubarsí tras 7 minutos de revisión. Es la peor derrota en la era Flick. Añaden que en la Champions femenina el Atleti necesitará un milagro en Manchester tras caer 0-3. Arriba, un mes de Arbeloa. En el club valoran su trabajo, sobre todo en la toma de decisiones en una situación de máxima dificultad. A los pocos días ya tenía un jugador en el despacho para quejarse. Añaden que Mbappé se da duda contra la Real Sociedad y que hay vía libre para Dani Carvajal. Abajo, hoy arranca una nueva jornada de la apasionante Liga Amazon de Tebas y Negreira con el Elche Osasuna a las 9 de la noche. Duros rivales para España en la Nations League, que se enfrentará a Inglaterra, Croacia y República Checa. Y en Fórmula 1, lamentable arranque del coche de Fernando Alonso. De hecho, Lance Stroll dice, el coche va mal en todo. Lo positivo de la MR26, la decoración, que es bonita, pero nos faltan 4 segundos y medio. ¿Tú te imaginas que en la Fórmula 1 fueran como en el Barça? Y que el AMR26 no tira ni para adelante ni para atrás. Hablan ahí, yo que sé, mañana con Fernando Alonso y se pone a quejar y se queja de, yo que sé, de las condiciones meteorológicas, o se queja de que hay un tornillo ahí un poco tal, o se queja de que es que uno de los semáforos luce peor y por eso están 4 segundos más lejos de lo que pensaban de tal. Así funcionarían las cosas si la gente en otros deportes fuera como el Barça. En realidad, de las portadas poco podemos añadir. Sí que en el diario yo no estoy de acuerdo de que poco menos que se la esté jugando Arbeloa, básicamente porque Arbeloa no lo van a echar. Es cierto que el Real Madrid tiene ahora 4 partidos decisivos en el devenir de la temporada, porque en Liga son 2 encuentros, de todo lo que queda de la Liga, 2 encuentros dificultad media, porque dificultad alta considero la visita al Camp Nou y el derbi contra el Atlético de Madrid, evidentemente. Dificultad media es recibir a la Real en casa, que está como un tiro en los últimos partidos tras el cambio de entrenador, y visitar Pamplona, que el estadio de Osasuna siempre es complicado y es una visita al dentista. Y luego la eliminatoria contra el Benfica, que te voy a contar, para seguir vivo en la Champions. Pero repito, Arbeloa no se va a ir, Arbeloa no lo van a echar. Aquí se la juegan todos. Y vuelvo a lo de siempre, hay que empezar a poner el foco en los jugadores. Los jugadores ya han tenido a Xabi Alonso, los jugadores ya han tenido a Carlo Ancelotti, los jugadores ya tienen a Álvaro Arbeloa, que saben perfectamente que Álvaro Arbeloa aquí está de paso. O sea, no creo que los jugadores estén en disposición de tirar otra vez una temporada. Creo que, por supuesto, mañana hay que ganar a la Real Sociedad. Es muy importante ganar mañana a la Real Sociedad, sobre todo porque conecta con lo que pasa ayer. Si tú mañana ganas a la Real Sociedad, es una victoria importante ante un rival que viene muy fuerte y que te suele complicar las cosas. La Real es un equipo que te suele complicar las cosas. De hecho, la Real de Mataracho ganó al Barcelona recientemente, hace muy poquitas jornadas. Es verdad que sufrió mucho, es verdad que el Barça tuvo muchas ocasiones, pero ganó la Real Sociedad. Si tú ganas a la Real Sociedad, te pones líder de manera momentánea, evidentemente, pero ya le metes más presión a un Barcelona que ayer tiene dudas. Un Barcelona que ayer dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente me meten un carro? Estoy perdiendo un título. Uno de los importantes, no la Supercopa. Está la Champions, está la Liga, está la Copa del Rey. Estoy perdiendo uno de los títulos importantes. Y además estoy perdiendo uno de los títulos importantes cuando estoy a puntito de llegar a una final. O sea,
todavía me duele más. Y la manera de perderlo me está haciendo daño. El Real Madrid tiene que aprovechar eso y luego generar una dinámica positiva para la eliminatoria contra el Benfica, que marca evidentemente el futuro del club a corto plazo. El Real Madrid no puede irse de la Champions en febrero. Sería dolorosísimo, si se me permite la expresión, sería muy duro y sería pintar ya muy de negro el escenario final de la temporada. Por eso digo, Arbeloa se la juega, bueno, Arbeloa se la juegan todos, pero a mi modo de ver, se la juegan mucho más los futbolistas por encima incluso de Álvaro Arbeloa. Volviendo al partido de ayer, a ese Atlético de Madrid 4, Barcelona 0, Deco apunta directamente a los jugadores. El director deportivo incidió en TV3 en la falta de intensidad y hubo recado también a los árbitros. No sé si han tardado 10 minutos en encontrar que había fuera de juego. Noche dura para el Barça, dice aquí Juan Jiménez en el diario AS, y sin Laporta en el palco para dar la cara. Y el presidente en funciones, Rafa Yuste, en un segundo plano obligado a mantener un perfil bajo. Ahí fue cuando le tocó a Deco, director deportivo, salir a dar explicaciones. La primera parte ha sido dura. El campo no nos ayudaba, pero no es una excusa. En la segunda parte hemos mejorado cosas, hemos ganado balones. Luego podíamos haber hecho el 4-1 con el gol de Cubarsí. No sé si han tardado 10 minutos para encontrar que había fuera de juego, pero no es excusa. Este equipo ha demostrado otras veces que podemos remontar. De momento, hay que pensar en Liga. Si jugamos con la intensidad que toca, podemos intentar ganar en Girona. Pero si jugamos como en la primera parte, será difícil. Y además insistió después en apuntar de nuevo a los jugadores. Es un tema de intensidad. El Atlético de Madrid tiene grandes jugadores. Ha mejorado con los fichajes de invierno y nosotros no hemos afrontado la primera parte como debíamos. Pero esta es la primera parte de la eliminatoria y vamos a ver lo que pasa. Se han vivido remontadas espectaculares en el Camp Nou, jugando en casa, con el césped mejor que lo de este jueves. Hay que intentar ganar. Yo con lo del césped me río mucho porque el césped es para todos. Para el Atlético de Madrid también. Coque el otro día se quejó del césped por palmar contra el Betis en casa y nos reíamos de Coque. Ahora ha tocado el siempre. O sea, cuando un equipo pierde, yo prefiero que no diga nada sobre el césped. Aunque estén jugando en un patatal, de verdad. Porque es igual para todos. Es igual para Lewandowski que para Julián Álvarez. Es igual para Casado que para Coque. Es igual para Lamine Yamal que para Lookman. Es que es igual para todos. Dejad de buscar la excusa del césped porque es que le estáis haciendo un homenaje a Xavi Hernández que a lo mejor no corresponde. De todas maneras, este es el tipo de cosas que a mí me gustan, sobre todo cuando pasan fuera del Real Madrid, claro. Que llegue el director deportivo y le pegue palos a los jugadores. Que eso, ya os puedo decir, le jode una barbaridad a los futbolistas. Los futbolistas no toleran que se les señale públicamente. O sea, ellos saben que quedan señalados por la prensa, que los aficionados pueden señalarlos, que un youtuber random lo puede señalar y puede generar ahí un poquito de ruido tal. Pero los jugadores no lo soportan ser señalados por el entrenador o ser señalados por el director deportivo. Si te señala el presidente, que es el jefe, bueno, pues te la envainas y sigues. Pero que te señale el director deportivo o te señale el entrenador, públicamente además, les repatea a los futbolistas. Así que esto seguro no ha caído bien en el vestuario del Barcelona y seguro que tampoco ha caído bien en su máxima estrella, Lamine Yamal, el de la pubalgia FIFA, que ayer, como no estaba Leche, como no estaba el Mallorca, como no estaba el Girona, pues tocó jugar como viene jugando durante los últimos meses en los partidos grandes. Es decir, a nada, de nada, de nada. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Vendaval rojiblanco. En la peor primera mitad de la era Flick, el Barça encajó 4 goles y la final depende de un milagro en el Camp Nou. Un grave error de Joan García abrió la debacle. Se anuló con polémica un gol a Cubarsí y el Kaiser acabó expulsado. Abajo, España contra Croacia, Chequia e Inglaterra en Nations League. Juegos Olímpicos de Invierno, Milán Cortina, dicen Castellet y Eguíbar, muy lejos del podio. Y ya por último, en la Euroliga, Barça 74, París 85. El Barça vuelve a sucumbir ante un rival en racha. Y en el Diario Sport,
Desastre total, con foto de Lamine Yamal. En su peor encuentro de la temporada, el Barça cae con estrépito en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El partido empezó a torcerse con un error de Joan García debido al mal estado del césped. El árbitro anuló el que hubiera sido el 4-1 tras una revisión de 6 minutos del VAR. Abajo en Euroliga, el Barça sin acierto en los triples cae y pierde a Beasley después del 74-85 ante el París. El Athletic Club, ya en la Liga, se expone a una grave sanción por parte de la FIFA. Podría estar sin fichar hasta 2028. En Fórmula 1, Fernando Alonso rueda lejos de los mejores tiempos. Y ya por último, Nations League, Croacia, Inglaterra y República Checa, los rivales de España. Bueno, cositas que contar. El error de Joan García por el estado del césped. Nada. Y cuando le pasaban el balón del Atlético de Madrid a Muso, el portero, o como se llama este hombre, que no sé cómo se llama, ¿qué pasa? Que con él, repito, el estado del césped no era malo. Si el estado del césped es malo, pues habrá que tener más cuidado con los controles. No la queramos pisar, no queramos hacer filigranas, querido Joan García. O sea, a mí es que me hace una gracia. Al final tú te pones a analizar esto y el Barça ha perdido por el árbitro, ha perdido por el césped, y ha perdido porque faltó intensidad. Esos son los tres ingredientes de la derrota del Barça. El árbitro, el césped y la falta de intensidad. No porque conceda muchas ocasiones ante todos los equipos del mundo habidos y por haber. Que es que ante el Racing de Santander, vosotros sí que sois muy jóvenes, pero esto pasó. Ante el Racing de Santander, cuando creo que iban ganando 0-1 o 1-2, algo así, no me acuerdo exactamente, el Barça estaba concediendo ocasiones. Y en la última o penúltima jugada del partido, en los últimos minutos de la segunda parte, hay un 2-1 del Racing. No un 2 contra un central, no, 2 contra el portero. 2 contra el portero, que no acaba en gol porque el que tenía el balón se la fuma y no se la pasa al que estaba al lado para rematar a portería vacía. Si no, ese partido se va a la prórroga. El Barça lleva toda la temporada concediendo ocasiones contra todos los equipos. Le han hecho ocasiones todos. Le han metido goles casi todos. Y se estaba salvando porque el nivel de la liga es muy bajo y el Mallorca se puede ir 0-2 al descanso, pero se va a 0-0. Y el Español te puede ir goleando, pero no te mete un gol. Y el Elche, no el otro día, sí en la primera vuelta, te genera un volumen de ocasiones, pero es incapaz de meterte un gol. Y el Rayo Vallecano te pega un baño gordo en Vallecas, pero no le mete un gol al arco iris. Y el propio Real Madrid durante una hora te pone patas arriba al partido en el clásico del Bernabéu, pero solo marca 2 goles. Y así puedo seguir hasta que me aburra. Claro, luego nos sorprende que llega el PSG plagado de suplentes, te pinta la cara. Llega el Chelsea, que no está haciendo la temporada de su vida, pero es un equipo con talento y te mete una goleada. Te llega el Brujas, que es un equipo random de la Champions, pero a poco es mejor que lo que hay en Liga y te mete 3, y si no es por el árbitro, te mete 4. O sea, claro, luego no, es que la intensidad del árbitro y el césped en el campo de Brujas también, el césped en el Bernabéu, el césped en Stamford Bridge, el césped contra el PSG en casa, siempre es el césped. La realidad es que, esto se ha dicho muchas veces, cuando tú caminas sobre el alambre y juegas de esta manera, con la defensa que tiene el Barça, que es un drama, porque Cubarsí es un central limitadísimo y Koundé está haciendo una temporada horrible, corres el riesgo de pegártela. Y si encima el fichaje que le habéis hecho a Hansi Flick para arreglar un poco esto es Joao Cancelo, que Joao Cancelo, para que tú me entiendas, como defensa es, ¿qué te digo yo? Intentar cerrar una puerta de un estadio, ya sabéis cómo son las puertas de un estadio, ¿no? Que son así grandes ahí y tal. Intentar cerrarla, oye, que no la puedo cerrar con tal, ponle una tirita. Ese es Joao Cancelo. Pues te llega Toni Freisa anoche en Twitter y dice: no se pierde 4-0 por un solo motivo. Sume todos los que dependen del rendimiento del equipo y también del odio que nos tienen en una competición y en un país decadentes. Todos. No lo tenía previsto, pero no me queda otra. No lo puedo dejar pasar. No sé ya cómo era esto hace mucho tiempo. Narnia, Narnia, Narnia. La decadencia de un país llamado
España. Narnia, 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 Narnia. Odio, todos odian a Tony Freisa. Tony, escúchame, si todos os odiaran como tú crees que os odian, primero, estaríais con un descenso administrativo así de grande y segundo, tendríais que entrar, escoltados en todos los estadios del fútbol español por robar al fútbol español durante 2 décadas. Ahí ya nos ponemos serios. Si de verdad España odiase al Barcelona, ¿qué es lo que merece el Fútbol Club Barcelona? Entraríais escoltados a los estadios del fútbol español por la vergüenza que habéis perpetrado, por el escándalo que habéis protagonizado y por robarnos el fútbol, tú entre ellos que estabas en la junta directiva, durante 20 años. Así que menos quejarte y ahora ponte a hacer bromitas. Ponte a hacer las bromitas de payaso que haces habitualmente cuando te hablan del caso Negreira, jiji, jaja. ¿Dónde estaba Negreira ayer? ¿No tenéis la garantía? ¿Hay que devolver el producto ayer? Decir que el Barcelona es odiado en España, tela, tela. Cuando seguís compitiendo porque Javier Tebas mira para otro lado, porque las inscripciones fraudulentas, porque las palancas ficticias, porque el Consejo Superior de Deportes, porque un delito ha prescrito, porque etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, Antonio Fresas, no haga usted el ridículo. Para ridículo, el de Hansi Flick. Hace meses había que respetar a los árbitros, pero curiosamente, cada vez que el Barça pierde, ya no hay que respetar a los árbitros. Aunque dice Hansi, a veces está bien recibir una lección así. Lo dijo en sala de prensa. No hemos jugado bien como equipo y cuando no juegas así, no juegas bien. Había una distancia larga entre jugadores. Ha habido falta de pressing. A veces está bien recibir una lección así. Luego hemos jugado mejor, pero lucharemos. Tenemos 2 partes de 45 minutos para hacer 2 goles en cada una de las partes. Cuando digo que estoy decepcionado, igual no es correcto. Estoy orgulloso de estos jugadores durante la temporada. Hemos sufrido lesiones y esto es parte del juego. A veces pierdes. Lo de hoy ha sido un correctivo, una dura derrota, pero volveremos. Tenemos que aceptar esta lección. No hemos jugado bien desde el primer minuto. Tenemos un equipo joven, pero no es excusa. Luego, la segunda parte ha estado mejor. ¿Qué le pareció? Le preguntan la acción del gol anulado. ¿Qué puedo decir? Responde Hansi. Hemos empezado con las tarjetas amarillas. La primera acción de Valde ya era tarjeta amarilla. A Valde, perdón, era tarjeta amarilla. Y pudo haber una segunda amarilla. Para mí esto es un lío. Hemos tenido que esperar, ¿cuánto? 7 minutos. Buscando algo. No lo sé. Y después siguió hablando del arbitraje. ¿Qué quieres que te diga? Para empezar, en la primera acción, otra vez lo dice, sobre Valde, es amarilla a Giuliano y eso quizá cambiaría todo el partido. También tendría que haber tenido una segunda amarilla Giuliano Simeone. ¿Cuánto tiene que esperar un árbitro por el tema del fuera de juego? 7 minutos, para mí claramente no es fuera de juego, lo veo diferente. Luego cuando lo anulan, no nos dicen nada, no hay comunicación. No entiendo por qué es fuera de juego, es una pena, es un desastre. Ahí está el mono de Hansi, hay que respetar a los árbitros cuando a mí me sale de los santísimos cojones alemanes que tengo. Porque cuando pierdo, recordemos que esta gente estuvo, vosotros sois muy jóvenes, me encanta decir esto, es que me encanta decir esto, me encanta decirlo, o sea, lo de que vosotros sois muy jóvenes. Pero este paisano, el de respetar al árbitro, estuvo hablando la temporada pasada 2 meses del fuera de juego de Anoeta, de aquel gol que le anularon a Lewandowski, ¿os acordáis? 2 meses estuvieron dando la turra con eso. Ahora, otra turra descomunal con el tema del arbitraje ayer y sobre todo me quedo con la frase de vez en cuando este tipo de hostias básicamente vienen bien. A ver, viene bien si te pasa en liga. Que yo creo que no, ¿eh? Yo creo que este tipo de meneos nunca vienen bien. Pero te lo puedo comprar si te pasa en liga. Si te pasa en una eliminatoria, no viene bien, porque estás fuera. No viene bien porque si ganas 3-0 el partido del Camp Nou estás fuera. Si ganas 4-1 el partido del Camp Nou estás fuera. Y si ganas 5-2 el partido del Camp Nou estás fuera. Si hubiera sido en Liga viene bien porque en Liga tienes margen de error. En una eliminatoria no tienes margen de error, así que no viene bien. Pero para otra vez que digáis aquello de hay que respetar a los árbitros y tal, cuando robáis vosotros, que es cada 2x3, por cierto, acordaros de la que montáis cuando perdéis un partido
aunque el árbitro no sea protagonista. Y luego que el hombre este tiene memoria selectiva, a ver si va a acabar como Negreira. Dice, no, es que le tenían que haber sacado 2 amarillas a Giuliano Simeone. Y la roja que le perdonan a Casado en la primera parte, te recuerdo que acabaste quitando a Casado. ¿Sabes por qué acabaste quitando a Casado? Primero, porque estaba siendo un naufragio absoluto y tenías que señalar a alguien y fue al canterano. Y segundo, porque tú mismo viste, igual que todos, que le habían perdonado la roja. En esa entrada por detrás, en la que luego, según se está cayendo el jugador del Atlético de Madrid, el guarro de Casado levanta la pierna a la altura de la rodilla. Por eso le quitas. Ahí sí que tenían que haber sacado la roja, querido Hansi, pero por lo que sea, no te acuerdas. Con todo y con eso, el Barça ya manda a sus voceros a decir que medita presentar una queja. Indignación en el Barça, dicen en Mundo Deportivo. Medita presentar una queja formal a la federación por el arbitraje y el fallo del VAR. El enojo es mayúsculo por no haberse podido aplicar el sistema del fuera de juego semiautomático en el gol anulado a Kuku Kubarsi por una jugada muy habitual. El club azulgrana no sale de su asombro, además por la roja perdonada a Giuliano Simeone por una dura falta a Valde en el segundo tiempo. Y esto lo firma el subdirector de Mundo Deportivo, que vamos, básicamente la noticia es lo que acabamos de leer, no hace falta profundizar mucho más. Hay tal indignación en Barcelona que quieren presentar una queja formal, porque es que el uso de tal, cuando se fue el VAR en Vallecas y aprovechasteis para que un piscinazo de Lamine Yamal se convirtiera en penalti y os solucionara la papeleta, os quejasteis del fallo en la tecnología tal, ahí no, ¿no? En el escrito este que vais a hacer a la federación, ¿os vais a quejar de la roja que le perdonan a Marc Casado ayer en la primera parte? No, ¿verdad? ¿A qué no os vais a quejar de eso? Bueno, pues enhorabuena con ese escrito. Lo peor, ¿sabéis qué es? Que vamos a tener arbitrajes curiosos en Liga. Acordaros de esto, ¿eh? Con estas pataletas que monta el Barça, siempre consiguen que justo después vengan arbitrajes raretes en Liga. Creo que el próximo partido es contra el Girona. Así que, queridos amigos del Girona, mucho ánimo, guardad bien las carteras, porque la que os van a preparar es bien gorda. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.